Hoy en Redacción Médica contamos con Enrique Ocio, jefe de servicio de hematología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Este profesional nos hablará de las particularidades del mieloma múltiple y la importancia de su diagnóstico temprano. Además, Ocio enumerará los retos y las necesidades actuales de esta enfermedad. Por último, explicará qué es Sarclisa, una nueva opción terapéutica para este cáncer y cuáles son sus diferencias respecto a otros tratamientos. Bienvenido, Enrique, al plato de Redacción Médica. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muy bien, muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Cuánto puede tardar en diagnosticarse el mieloma múltiple y cómo de importante es la prontitud del diagnóstico en este tipo de cáncer? Sí, pues esta es una gran pregunta y es algo que creo que últimamente hemos avanzado mucho y mejorado mucho, porque lo más importante para diagnosticar cualquiera de estas enfermedades es sospecharla. Y creo que sí, que realmente pues cada vez lo tenemos más en la cabeza, pensamos en ello y al final, bueno, pues depende un poco, pero los pacientes empiezan a sufrir pues, cansancio, dolores en los huesos y yo pienso que pues, en unos meses pues, generalmente pues, esos pacientes normales que tengan el mieloma diagnosticado. ¿Se está diagnosticando pronto? Sí, realmente sí. Yo creo que como decía, pues al final lo importante es sospecharlo y es verdad que pues muchos los pacientes van al médico, generalmente pues se hace una analítica para ver cuál es lo que el paciente puede tener, bueno, en ese caso la persona todavía, y ahí sí que detectamos pues que haya cuando se detecta alguna anomalía, pues es cuando se puede sospechar eso y entonces ya nos lo envían a los hematólogos pues para hacer el diagnóstico más definitivo o más concreto y ver si el paciente necesita tratamiento o no. Es cierto que hay algunos mielomas que son asintomáticos y en este caso pues la detección es simplemente en una analítica de rutina que se haga y bueno pues que sería una alteración. Entonces depende un poco de cuáles las características de esa enfermedad pues se va a diagnosticar antes o después. ¿Y qué necesidades tienen los pacientes con esta enfermedad? Bueno, lo primero, lo más importante es el diagnóstico, acudir a un centro pues, con experiencia en la enfermedad, que bueno, pues yo creo que en España, pues gracias a Dios, pues tenemos realmente pues, experiencia y la mayoría de los centros pues, pueden tratar muy bien esta enfermedad, ¿no? Y después, quizá la mayor necesidad que tienen los pacientes es el acceso a los mejores tratamientos y el mieloma es una enfermedad en la que se ha avanzado mucho. Hay muchos tratamientos que han aparecido en los últimos 15, 20 años, hasta 15 tratamientos han aparecido este siglo. Entonces, el acceso a esos tratamientos y poder disponer de esos tratamientos creo que es lo que claramente es lo más importante para estos pacientes, ¿no? Para que puedan recibir pues, lo mejor para su enfermedad. Y hablando de los pacientes, ¿cómo impacta la enfermedad en la calidad de vida de ellos y en su entorno? Sí, esta es una enfermedad que realmente sí que tiene un impacto en la calidad de vida, de una forma clara. ¿Por qué? Pues porque los pacientes se sienten cansados, es una enfermedad que duele y muchas veces se producen estas alteraciones en los huesos, incluso pues pueden romperse algunos huesos, algunas fracturas vertebrales o bueno, algunas otras y sí es verdad que duele. Entonces esto impacta en la calidad de vida. También los tratamientos, como decíamos, pues son tratamientos muy eficaces, pero al final, pues como todos, pues implican un cambio en la vida, y así se lo digo a mis pacientes, ¿no? Esto pues posiblemente pues van a estar bien y la tolerancia a los tratamientos generalmente es buena, pero le cambia la vida porque va a tener que venir al hospital. Y esto van a ir al hospital a recibir tratamientos, a las consultas y pues quizá una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, pues depende un poquito de tratamiento y el momento de la enfermedad en la que estemos, pero esto lógicamente pues impacta en la calidad de vida y en la vida, en el estilo de vida del paciente y de su familia, por supuesto. ¿Qué aspectos claves se deben tener en cuenta en esta enfermedad? Por ejemplo, la alimentación, la ayuda psicológica. Bueno, yo creo que es como todas las enfermedades de este tipo, enfermedades tumorales, hay que tenerlo todo en cuenta y todo al paciente, ¿no? Muchas veces nos centramos en, en los tratamientos, pero también hay que ver, bueno, pues qué apoyo familiar tiene un paciente, si vive lejos o cerca del hospital. Hace poco hicimos un estudio y vimos que los pacientes vivían una mediana de 24 kilómetros
de distancia del hospital, era la mediana, ¿no? Y muchos pacientes son dependientes de su familia, unos están trabajando, otros no están trabajando. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de, de tratar y de manejar un paciente de estos. Respecto también, concretando más la pregunta que me hacía, ¿no? Pues sí, no hay muchas recomendaciones especiales. Realmente el paciente tiene que beber mucho, pues porque también afecta al riñón y quizá, tener bien hidratado el cuerpo, el organismo y el riñón, pues es importante. No hay recomendaciones particulares respecto a la alimentación ni la calidad de vida, ¿no? Y lo único sí que es, no hacer grandes esfuerzos, pues como digo, pues los pacientes pues tienen fragilidad en los huesos y eso puede llevar a algunos, pues a que se pueda romper, fracturar algún hueso. Pero no hay ninguna otra cosa así ni específica. ¿Qué retos y necesidades tiene en la actualidad el abordaje de esta enfermedad? Bueno, dos retos fundamentales, yo diría, así como simplificando mucho. Uno es el hacer un buen diagnóstico y un buen diagnóstico y las técnicas que utilizamos en el diagnóstico. Se ha avanzado mucho en esto y tenemos la citometría de flujo, las técnicas de citogenética, la FIS, ahora estamos empezando a utilizar la secuenciación de nueva generación. Bueno, pues para diagnosticar muy bien al paciente, para saber qué riesgo tiene y estratificar a los pacientes en función de sus alteraciones, de cómo es esa enfermedad y ver si va a requerir un tratamiento u otro. Y esto quizás sea también algo de futuro, pues adaptar muy bien el tratamiento a las características del paciente y de su enfermedad. Y también, dentro de este primer grupo, primer punto que quería hablar es evaluar muy bien la respuesta al tratamiento y saber pues, que si el paciente, sabemos que cuanto mejor es la respuesta, cuanto más profunda aquí hablamos la respuesta y conseguimos eliminar la mayor parte de la mayor carga de la enfermedad, pues los pacientes van a tener mejor pronóstico. Bueno, pues diagnóstico, pronóstico, tener buenas técnicas para el manejo y para el seguimiento de esta enfermedad. Y el otro punto importante para mí es el tratamiento, es el otro gran reto. Como decía, pues hemos avanzado también mucho, 15 fármacos nuevos aprobados en los últimos 20 años, ha cambiado radicalmente el paciente y el pronóstico de los pacientes con mieloma, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes con mieloma en estos años, pero tenemos que conseguir que estos fármacos que han demostrado pues, beneficios pues, sean aplicables y estén accesibles para que los puedan utilizar todos los pacientes, pues todos nuestros pacientes, ¿no? En todas las diferentes comunidades y en todo eso. Hablando de tratamientos, vamos a hablar de la nueva opción terapéutica Sarclisa. ¿Qué beneficios puede tener para los pacientes con mieloma múltiple? Sí, para mí es uno de los grandes avances que hemos tenido últimamente y, bueno, pues afortunadamente, pues lo tenemos disponible desde hace unas semanas, ¿no? Tenemos disponible para poder utilizarlo en nuestros pacientes. El contexto es que, bueno, pues nosotros hasta ahora teníamos importantes grupos de tratamiento, pero sabíamos que cuando el paciente, después de una primera línea de tratamiento, se hacía refractario a lenalidomida y empiezan a no responder, esos pacientes pues tienen mal pronóstico y teníamos pocas opciones de tratamiento. Y lo que sí que habíamos visto, lo que sí que se ha visto es que hay algunas combinaciones que claramente son muy eficaces en este grupo de pacientes y que yo siempre digo, para mí cambian radicalmente la forma de manejar a estos pacientes. Y una de ellas, y quizá que es la que ahora tenemos disponible, es la combinación de isatuximab, de este nuevo Sarclisa, este nuevo anticuerpo monoclonal anti-CD38, en dos combinaciones diferentes. Aquí tenemos con carfilzomib o dexametasona y con pomalidomida o dexametasona. Entonces tenemos este backbone, esta espina dorsal de tratamiento que es el isatuximab y cualquiera de estas dos combinaciones. Para mí esto abre pues, un muy buen panorama para los pacientes en este momento, ¿no? Pacientes en primera, en segunda recaída, para poder utilizar estas combinaciones eficaces y que pueden rescatar a estos pacientes y ofrecerles un pronóstico bueno en los próximos años, ¿no? Entonces, ¿para qué indicaciones concretas está aprobado este tratamiento? Bueno, pues son dos indicaciones. En ambos casos son pacientes que hayan recaído tras una primera línea, el isatuximab. Habría, pues, como digo, son dos combinaciones diferentes, carfilzomib y con pomalidomida. El carfilzomib fundamentalmente yo lo veo en pacientes en primera recaída, aunque pueden ser un poquito más allá, pero posiblemente hay en ese momento isatuximab, carfilzomib, dexa, pues rescate a esos pacientes que vienen de lenalidomida, de ser refractarios a lenalidomida en las líneas previas. Y después tenemos la combinación de isatuximab, pomalidomida y dexametasona, que, bueno, pues quizás sea
no sea tan potente como la de carfilzomib, que ya se ha demostrado pues, que en los estudios pues, es más potente, pero sí que es más cómoda. Pomalidomida es una combinación oral. Yo sí la veo esta, pues también en este momento, pero quizá a partir de una segunda recaída, por ejemplo, estos pacientes, bueno, pues en primera, segunda recaída, pues pueden tener pues, un beneficio claro de estas combinaciones. ¿Y en qué se diferencia de otros tratamientos que había hasta ahora? Bueno, pues realmente es un tratamiento, es una segunda generación de los anti-CD38, o una nueva generación, o un segundo anti-CD38 que tenemos aprobado. Ya teníamos el daratumumab, teníamos los inhibidores del proteasoma, teníamos los fármacos inmunomoduladores. Aparece este nuevo, que es un anti-CD38 también, que actúa pues, activando al sistema inmunológico frente a las células tumorales de una forma pues muy potente, y vemos que es diferente a los que teníamos antes, incluso a fármacos de la misma familia como el daratumumab, pues tiene unos mecanismos un poco diferentes, no son iguales. Sí que hemos visto una gran potencia de este fármaco y yo creo que con respuestas muy profundas con pacientes, incluso en estas recaídas, ¿no? Ya no en la primera línea, sino en la segunda o en la tercera, alcanzando pues un 30% de pacientes a enfermedad mínima residual negativa, lo cual es muy interesante, pues porque habla de la potencia. Yo creo que esto es lo fundamental que podemos ver, ¿no? Primero, que es potente, que es un poquito, tiene mecanismos, no es igual al daratumumab, sino que tiene unos mecanismos un poco diferentes, con lo cual uno posiblemente no sabemos si puede excluir al otro, pero son diferentes. Y después, bueno, pues que al final pues lo tenemos y combina muy bien con fármacos, lo tenemos en dos combinaciones diferentes, lo cual nos permite pues elegir en cada momento a este paciente en función de su perfil, pues ir mejor con esa combinación con carfilzomib o con una combinación con pomalidomid. Muy bien, ya se nos va a acabar el tiempo, Enrique. La última pregunta sería, ¿qué previsiones tienen a corto y largo plazo sobre este tratamiento? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es manejarlo, utilizarlo, ¿no? Utilizarlo, y estas son nuestras previsiones. Posiblemente ahora que está aprobado, y es uno de los últimos tratamientos que se ha aprobado, el último tratamiento que se ha aprobado, pero hacía tiempo que no teníamos un tratamiento aprobado en España y financiado en España, un fármaco nuevo. Creo que esto habla de, bueno, pues que realmente el beneficio que aporta a los pacientes es muy claro. Ahora tenemos que aprender a utilizarlo. Pues hay muchos médicos hematólogos que no lo han utilizado, otros lo hemos utilizado pues, mucho en ensayos clínicos, pero otros no lo tienen. Es un manejo fácil, es un manejo pues, realmente es cómodo y es parecido a otros tratamientos que tenemos. Entonces, los retos son manejarlo, utilizarlo, aprender muy bien estas combinaciones que tenemos y ver, bueno, pues que realmente supone una ventaja para los pacientes, ¿no? Que en el futuro posiblemente, pues si Cetuximab se convierta también en un compañero o una backbone para combinar en otras situaciones, ¿no? Incluso podríamos pensar en nuevo diagnóstico, ¿no? Pero ahora, de forma más cercana, quizá estos tratamientos en primera recaída, primera y segunda recaída. Muy bien, muchas gracias, Enrique, por su tiempo. Muy bien, muchas gracias a vosotros.